El Señor nos bendiga, mis hermanos. Bueno, este tema la verdad es que aborda dos conceptos muy importantes y que van de la mano, que son la alabanza, la adoración a Dios y la libertad. ¿Ya? ¿Ha meditado usted, mi hermano, acerca de su libertad? ¿Somos libres realmente para alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido encadenados, oprimidos? Muchas veces pareciera que ni siquiera nuestras manos podemos levantar para adorar el nombre del Señor. Entonces que el Señor nos bendiga en esta hora, porque vamos a abarcar estos temas. Porque, mis hermanos, una alabanza a Dios, una adoración a Dios sin libertad no es adoración. No llega delante del trono de Dios, no llega delante de la presencia de Dios. Podemos cantar muy afinadito, puede sonar hermoso, pero si en nuestros corazones no hay libertad, no sirve de nada. No es una alabanza que agrada al Señor. Tenemos un texto base, mis hermanos, que les voy a invitar que lo pueda buscar. No es necesario que se ponga de pie, que está en Hechos, capítulo 16, desde el versículo 22 al 27. Hechos, capítulo 16, desde el versículo 22 al 27. Le voy a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Antes, cierto, de entrar de lleno a la palabra del Señor, siempre es importante poner un poco de contexto para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar de una manera clara. Tenemos este pasaje en Hechos donde nos comienza a hablar de la vida misionera de Pablo, específicamente junto a Silas. Dice que estaban en un viaje misionero, ambos yendo a distintas partes del mundo, a predicar la palabra del Señor, a predicar de este Jesucristo que los había salvado a ellos, que los había transformado, compartiendo esto con los demás hermanos, ¿cierto? La gran comisión, lo que también somos llamados nosotros, ir por el mundo y predicar todo el Evangelio. Lamentablemente, como decía nuestro pastor Gonzalo, estamos viviendo un tiempo en el que no salimos al mundo a predicar, sino que nos preocupa que no se vayan los hermanos de la iglesia, que no se vayan los jóvenes, cómo los vamos a mantener entretenidos para que no se vayan de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Esta gran comisión también es para nosotros, mis hermanos. A lo mejor no es necesario que tomes un parlante y te pongas a predicar en la calle. Muchas veces la mejor predicación viene desde tu actitud, viene desde el testimonio que das en tu vida. Su palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Podemos hablar muchas cosas, pero si nuestra vida no está dando el fruto del Espíritu Santo, la predicación va a ser vana, va a ser vacía. Entonces tenemos a Pablo y Silas que iban en este viaje guiados por el Espíritu del Señor. Dice su palabra que ellos tenían intención de pasar a Asia, de pasar a Bitinia, a países, pero sin embargo el Espíritu de Dios se lo negó. Le negó la ida a estos lugares. Aquí es muy importante entender que muchas veces Dios nos va a decir que no, que muchas veces nosotros vamos a tener intenciones, a lo mejor de hacer ciertas cosas, de tener ánimo, eso está súper bien, pero lo más importante es escuchar la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, porque a lo mejor hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero su fin es de perdición. Hay caminos que a lo mejor a nosotros nos parecen bien, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces es importante, mis hermanos, como también mencionaba nuestro pastor Gonzalo, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz de Dios, porque a lo mejor podemos tener muchas buenas intenciones, pero si no está la dirección de su Espíritu Santo en nuestra vida, todo lo que hagamos va a ser vano, va a ser muerto. Entonces dice su palabra que el Espíritu Santo le negó este viaje a Pablo y a Silas. Sin embargo, durante la noche Pablo tiene una visión donde sueña con un hombre de Macedonia que clamaba a Pablo y le pedía que por favor fuera donde ellos. Entonces Pablo entendió que esta sí era la voz de Dios. Ahí Dios los estaba esperando, ahí estaba el propósito de Pablo, finalmente en Macedonia. Entonces su palabra nos comenta que Pablo obedece a esto, van junto a Pablo y Silas y van a la ciudad de Filipos, que era una de las ciudades más importantes en Macedonia, como una capital, por así decirlo, de este lugar. Y ellos comenzaron ahí a predicar las buenas nuevas, las enseñanzas de que Jesucristo nos dejó a través de su palabra,
que Jesucristo le dejó a sus discípulos audiblemente y a Pablo también audiblemente, ¿cierto? Cara a cara en aquel resplandor, comienzan a enseñar de esto. Sin embargo, nos comenta su palabra de que entre toda esta predicación que ellos hacían había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y esta mujer que tenía espíritu de adivinación comenzó a hostigar en cierto punto a Pablo y a Silas. Es importante entender de que detrás de esta mujer con espíritu de adivinación habían hombres poderosos que lucraban con esto, ¿ya? Lucraban monetariamente con este espíritu de adivinación, tenían prácticamente un negocio. Llegó un punto de que esta mujer hostigó tanto a Pablo y a Silas que Pablo, con el poder de Dios, ordenó que reprendiera a este espíritu de la mujer con espíritu de adivinación, y al instante, dice su palabra, que ese espíritu de adivinación fue echado fuera de esta mujer. Entonces, aquí llegamos a lo que es la palabra del Señor, porque a lo que leímos anteriormente, porque por motivo de esto Pablo y Silas fueron encarcelados, porque obviamente a esos hombres poderosos que lucraban con esto no les gustó. Entonces levantaron falso testimonio contra Pablo y Silas, diciendo que eran unos alborotadores, que ellos andaban creando desorden, y finalmente se dio la orden de que fueran azotados, de que fueran golpeados y de que fueran encarcelados, ¿ya? Todo esto, mis hermanos, para poner contexto. Pero también quiero rescatar algo muy importante que creo que muchas veces se nos olvida. Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios ha llenado nuestras vidas de amor. Pero aquí hay algo muy importante que muchas veces se nos olvida a nosotros como cristianos. Muchas veces como cristianos hemos cometido el error de querer adaptarnos al mundo para atraer más almas, para atraer más jóvenes. Nos vamos a adaptar al mundo y se nos olvida de que el cristiano fiel y verdadero, el cristiano lleno del Espíritu Santo, más que encajar, más que adaptarse a las cosas del mundo, lo que hace es incomodar. Muchas veces, mis hermanos, vamos a incomodar, pero no porque seamos desagradables, sino porque estamos predicando de una verdad que incomoda al enemigo, que incomoda al diablo, que incomoda a Satanás, que incomoda a las potestades. Entonces, mis hermanos, que no se nos olviden a nosotros. Muchas veces es importante, ¿cierto? Obviamente siempre tenemos que demostrar amor, siempre tenemos que demostrar misericordia a nuestros hermanos, pero que no se nos olvide que su palabra nos dice que atemos a nuestro corazón la misericordia y la verdad. Muchas veces queremos ser muy misericordiosos, pero se nos olvida la verdad. O muchas veces somos muy estrictos y hablamos solamente la verdad, pero ¿dónde queda la misericordia? La misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Todo esto para poner en contexto, ¿cierto?, el por qué Pablo y Silas estaban encarcelados. Dice su palabra entonces de que ellos comenzaron a orar, comenzaron a entonar alabanzas a Dios, y que hubo un terremoto muy fuerte que hizo que todas estas cadenas fueran rotas. Ahora viene una pregunta sumamente importante, mis hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Pablo y Silas estaban alabando? ¿Por qué creen ustedes que Pablo y Silas estaban adorando a Dios? ¿Ellos estaban pidiendo liberación? ¿Ellos estaban pidiendo que las cadenas fueran rotas? Entonces, ¿por qué estaban alabando? ¿Por qué estaban adorando? Amén. Estaban llenos de la gracia del Espíritu Santo. Y algo muy importante que se los quiero dejar ahora y lo vamos a ir desarrollando más adelante, es que Pablo y Silas, mis hermanos, no estaban alabando y adorando a Dios para ser libres. Ellos ya eran libres y por eso alababan y glorificaban el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, como les comentaba al principio, es importante que en nuestra vida haya libertad, porque con libertad es la única manera de poder agradar a Dios con nuestra alabanza. Si seguimos siendo esclavos del pecado, nuestra alabanza no va a llegar al trono de Dios, no va a agradar al trono de Dios. Sé que suena fuerte, pero lo vamos a ir viendo más adelante y hay buenas noticias, porque como todos sabrán, yo creo, hay uno que nos vino a libertad de la esclavitud del pecado. Así que no nos vamos a quedar con estas malas noticias, sino que nos vamos a alentar, porque hay una solución y está mucho más cerca de lo que parece. Entonces, teniendo todo este contexto, ¿cierto?, vamos a comenzar a hablar de que para quién es la alabanza, para quién es la adoración, mis hermanos. ¿Quién es el único digno de honra, gloria y alabanza? Que se entonaron incluso alabanza recién. ¿Quién? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque creemos en la Trinidad, no por invento del humano, sino porque hay pruebas durante la Biblia irrefutables de que esto es así. Desde el principio, mis hermanos, podemos leer el primer capítulo de Génesis y nos vamos a dar cuenta de que nunca fue solamente un Dios Padre, o solamente un Dios Hijo, o solamente un Dios Espíritu. El primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si leemos el siguiente versículo, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, 2 versículos de la Biblia, ya tenemos al Dios Creador, tenemos al Dios Espíritu. Si nos vamos un poco más adelante, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. No es uno solo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si seguimos avanzando, en el mismo Génesis, capítulo 11, cuando estos humanos quisieron ir contra Dios a hacer esta torre de Babel, ¿cierto? En contra de los planes, de los propósitos de Dios, dice Dios, he aquí, descendamos. Hermanos, pruebas más que suficientes que nos declaran de que no es solamente Dios Padre, no es solamente Dios Hijo, no es solamente Dios Espíritu Santo, sino que los tres son Dios. Así que, teniendo esto claro, ¿para quién es para la honra y para quién es la gloria? Para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No para el hermano, no para el líder de jóvenes, no para el pastor, no para el predicador, no para el que da tema. Para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los únicos dignos de toda honra y de toda gloria. Los únicos increados que han estado desde antes de la creación, ellos ya eran. Entonces nos dice su palabra, por ejemplo, en el Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y no tan solo todo lo que respira, mis hermanos, y no tan solo nosotros como seres humanos, porque los seres celestiales también alaban a Jehová, porque ellos son seres creados, al igual que tú, al igual que yo. De otra manera Dios los hizo, Dios los formó, pero también su propósito es alabar y glorificar el nombre de Dios. Y tenemos versículos que nos respaldan esto. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y los ejércitos de los cielos te adoran. Gloria a nuestro Dios, el único digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración, nuestro Dios. En el Salmo 148, versículos 2 y 5 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. En Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Adoración a Dios. ¿Acaso no se lo merece? Mis hermanos, el versículo que les comentaba al principio, el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo leo ese versículo y me maravillo. En ningún otro libro vamos a encontrar cuán grande proeza. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia, todo por lo que se rigen las leyes de la naturaleza, las leyes de la física. Dios en un versículo lo deja absolutamente claro. Y Él es un ser atemporal, un ser amaterial, un ser espacial. Y tiene sentido que Él no se rija por nuestras leyes. Entonces, mis hermanos, gloria a nuestro Dios, porque ese Dios creador está hoy aquí con nosotros a través de la manifestación de su Espíritu Santo. Y si usted no lo puede entender, clame a Dios para que le dé libertad, para que abra sus ojos, porque el que está con usted no es su hermano, no es su pastor, es el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios creador, o sea, todo lo que vemos, incluso más, para Él no es nada. Y ese es el que va a nuestro favor. Y ese es el que te puede dar la libertad. No la alabanza, no la adoración. No quiero que me tomen a mal y decir que la oración y la alabanza está mal, no. Tenemos que alabar, es bíblico alabar con cánticos al Señor, con alabanza. Pero la verdadera oración viene desde el corazón. Y la verdadera libertad no te la da una alabanza, te la da el Señor. Te la da la fe en Jesucristo, en su obra redimidora, de que sigue vigente el día de hoy y que obra en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Entonces, que el Señor nos bendiga. Tenemos claro, ¿cierto?, de quién es el único digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, que tanto nosotros como los seres celestiales le alaban y le adoran. Pero ahora surge una pregunta: ¿acaso Dios necesita que le adoremos? ¿Él necesita adoración para existir? ¿Es como que se alimenta de nuestra adoración? No, obviamente no, pues, mis hermanos. Leemos una vez más el primer versículo de Génesis y nos damos cuenta claramente que Él no necesita nuestra alabanza, no necesita nuestra adoración. Pero si Dios abre nuestros ojos, entendemos que tanto nuestras vidas como todo lo creado es para honra y gloria de nuestro Dios.
Entonces hay un propósito detrás. Él no lo necesita, pero es necesario que en nuestra vida haya alabanza a Dios, alabanza verdadera, porque eso declara de que en nuestra vida hay libertad y que hemos sido comprados a precio de sangre. No por nuestros méritos, sino que por los méritos grandiosos de Jesucristo en la cruz. Nunca por nosotros, nunca por nuestros méritos, totalmente incapaces, sino por Jesucristo nuestro Salvador. Y prueba de esto tenemos no tan solo la creación como lo material, los árboles, los cerros, sino que las cosas que muchas veces pasan en nuestra vida, las cosas que muchas veces no entendemos. Cuando en tu vida estás pasando dolor, estás pasando tristeza, estás pasando aflicción, quiero decirte en esta hora de que Dios se puede glorificar en eso, que Dios se va a glorificar en eso. Quizás hoy no estás entendiendo el proceso, pero Dios se va a glorificar en eso. Y prueba de esto tenemos en la Biblia. Le quiero leer un pequeño pasaje que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, si estás pasando un proceso difícil, si estás pasando por una enfermedad, no es que hayas pecado. La paga del pecado no es una enfermedad carnal, no es un proceso de necesidad material. La paga del pecado, la Biblia es clara, es la muerte. No la muerte física, la muerte eterna, mis hermanos. Pero si tú estás pasando un proceso difícil, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, a través de ese proceso el Señor se va a glorificar en tu vida. A través de ese proceso el Señor está formando tu carácter. Tiene que refinarte. Es necesario que pases por el fuego. Pero muchas veces nos duele, muchas veces no entendemos. Nos han predicado esto muchas veces, pero cuando estamos en el proceso se nos olvida todo. El Señor se olvidó de mí, el Señor ya no me quiere. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hemos hecho? Bastante cosas malas, la verdad. Más malas que buenas. Por eso hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ese proceso que estás pasando no es consecuencia de eso, sino que es porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios te quiere abrir tus ojos, quiere formar tu carácter. Entonces, todas las cosas creadas, nuestras vidas, nuestros procesos, también son para honra, gloria y adoración de nuestro Dios. Ahora no lo logramos ver, pero al final del proceso lo vamos a ver. Porque yo creo que todos hemos pasado por enfermedades, yo creo que todos hemos pasado por procesos de angustia familiar, material, social. Y en el momento muchas veces no hemos entendido las pruebas, pero cuando Dios nos hace llegar al final del camino, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor, y podemos entender que fue con un propósito. El Señor no permite el sufrimiento en tu vida porque le gusta verte sufrir, sino porque te está formando y porque quiere algo de ti y quiere que tú entiendas que ese es su propósito y que te está formando en ese proceso. Entonces, que el Señor nos bendiga. Entendemos hasta ahora, ¿cierto?, de que Dios Padre, Dios Hijo, los únicos dignos de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza, toda la creación le alaba. Nuestra vida tiene que ser una alabanza y una adoración a nuestro Dios. Pero aquí entra algo sumamente importante, y es que Dios nos creó con la capacidad de decidir. Y depende de nosotros, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Alabar, adorar a Dios o desobedecerle y ser esclavos de nuestras propias concupiscencias, ser esclavos de nuestros pecados? Lamentablemente no es que Dios nos va a tomar de su mano y nos va a guiar siempre por el camino, sino que hay momentos en los que nosotros vamos a tener que tomar decisiones, mis hermanos. Y depende de ti esta decisión. Si quieres con tu vida honrar, alabar el nombre del Señor, o si quieres ser esclavo de tus propios impulsos, o si quieres ser esclavo de tu propio pecado. El Señor ya te deja las dos opciones, ahora depende de ti, y está en ti la opción. Y la buena noticia es que sigue vigente esta opción de salvación, mis hermanos. Así que por eso tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos, mis hermanos. El Salvador vino por nuestras vidas, vino a rescatarnos. A lo mejor en otro tiempo éramos indignos, éramos llenos de pecado, nuestras mentes cegadas, cautivos del pecado, pero Jesucristo vino a entregarnos esta salvación. Entonces, ¿cómo no alabar y glorificar el nombre del Señor con tan grande regalo que nos ha dado? Es triste muchas veces ver en iglesias o en oportunidades que pareciera que nos alegramos más cuando el Señor nos bendice materialmente. Gloria a Dios, el Señor me dio una casa. Gloria a Dios, el Señor me hizo sacar mi profesión, me dio la profesión que yo quería. Gloria a Dios, el Señor me dio un vehículo. Gloria a Dios, el Señor me dio trabajo, y alabamos y casi que lloramos llenos del Espíritu Santo. Pero desde toda tu vida ha habido un regalo mucho más precioso, que es la salvación de tu alma. Que es mucho más valioso que una casa, que es mucho más valioso que un vehículo, que es mucho más valioso que un buen trabajo, porque de esto depende la salvación de tu alma.
Entonces, mis hermanos, alegrémonos. La gracia de Dios sigue vigente para nuestra vida. No estés esperando a que te dé la profesión que quieres para ser feliz. No estés esperando a tener la familia que quieres para ser feliz. Sé feliz ahora porque Cristo está contigo y porque Él te lo da todo. Busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, producto justamente de esta capacidad de decisión es que caímos el ser humano en el huerto del Edén, Adán y Eva. Su adoración a Dios era el obedecer lo que Él les había mandado. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de desobedecer, por lo cuanto fueron destituidos de la gloria de Dios, echados fuera del huerto del Edén. ¿Saben qué? Esto no pasó tan solo con los seres humanos, sino que también con los seres celestiales. Con nuestro enemigo principal, Satanás. Y no tan solo Satanás, dice su palabra, que Satanás no descendió solo, sino que una tercera parte de los que estaban en el cielo, adorando a Dios, cara a cara con Él, fueron arrastrados por Satanás. O sea, haciendo un paréntesis, mis hermanos, tenemos que poner muchos ojos. El enemigo es muy astuto, muy astuto. O sea, mis hermanos, si el enemigo logró engañar a una tercera parte de los seres celestiales que estaban en la presencia de Dios, ¿cree que no te va a poder engañar a ti? ¿Cree que no te va a poder persuadir? Si no estás lleno del Espíritu Santo, es muy fácil que seas engañado. Si en tu vida no hay libertad, muy fácil que seas engañado. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, tu certeza va a estar firme, en la roca, bien parado, bien fundado, no en tus propios conocimientos, no en tus propias intenciones, ni en tu propio intelecto, ni en tu propia sabiduría, sino que en esta sabiduría divina, sino que en nuestro Dios. Ese tiene que ser nuestro fundamento, mis hermanos, para que sigamos firmes, porque esta lucha es espiritual, no es contra sangre ni carne, nos hablaban, ¿cierto?, sino contra legiones, contra huestes, contra potestades. Entonces es importante que en nuestra vida también constantemente esté el clamor, mis hermanos. Si creemos en Dios, también tenemos que creer en Satanás. También tenemos que creer en estos seres contrarios al Señor, que lo que quieren es destruir nuestra vida. Pero el Salvador vino a arreglar lo que estaba destruido. Porque en otro tiempo creo que éramos personas completamente destruidas, vasijas rotas, personas llenas de odio, de rencor en nuestra vida. Pero vino el Salvador a restaurarnos, a salvar nuestras almas, para rescatar a aquello que se había perdido, por amor a ti y por amor a mí. Hermano, qué glorioso es que el Creador te ame. Muchas veces vivimos en iglesias tan frías, vacías. El Señor te ama, sí, amén. Hermano, el Creador te ama, por eso entregó a su Hijo. El Creador te considera. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo, cuando estaba en el madero de la cruz, estaba pensando en ti. Y eso lo sostuvo en la cruz. Eso sostuvo a Jesucristo en la cruz. El amor hacia ti. Y aún así nos atrevemos a decir: el Señor me ha abandonado, el Señor ya no me ama. Cada respiro era sufrimiento para nuestro Señor. Cada escupo, cada humillación la soportó por amor a ti, por amor a mí. Entonces, gloria a nuestro Dios, porque Él sabía que por nuestros méritos no lo íbamos a lograr, porque somos incapaces, pero Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos. Entonces, lamentablemente el ser humano ha tomado esta decisión de no querer adorar a Dios, de no querer alabarle. Por lo cuanto dice su palabra: todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. También su palabra nos describe muchas veces como muertos, muertos en vida, porque podemos estar biológicamente vivos, pero si nuestra vida no ha amanecido nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos en delitos y en pecado. Y esto es para todos, mis hermanos. A lo mejor dirán: bueno, esta palabra vamos a predicarle al mundo. Dentro de nosotros hay muchos hermanos muertos en delitos y en pecado porque no han entendido, porque hemos vivido bajo la fachada de una religiosidad donde tenemos que aparentar que somos buenos. Y cada vez que venimos al servicio nos ponemos nuestra máscara de fariseo, nuestra máscara de religioso. Es que yo he hecho todas las cosas bien, es que yo merezco estar aquí. Hermano, si algo le puedo decir de mi vida, es todo lo contrario. Yo todas las cosas he hecho mal. Yo nada merezco para mi vida, pero Él por amor me lo ha dado todo. Y si estoy aquí en esta hora, mis hermanos, créanme, no voy a mentirle. No es porque sea perfecto ni porque sea el más indicado, sino porque
porque así la apració el Señor. ¿Por qué? Yo tampoco lo entiendo. Porque reconozco que soy insuficiente. Porque reconozco que por mi propia cuenta no lo voy a lograr. Porque me reconozco en mi propia vida como transgresor de los 10 mandamientos. De los 613 preceptos de Dios para el pueblo de Israel. Me reconozco pecador. Me reconozco transgresor de todo. Y si estoy aquí en esta hora, no es porque haya cumplido más de la mitad de los mandamientos, sino porque Jesucristo ha tenido misericordia de mí. Y porque sé que su obra mora hoy día en mi vida. ¿Y por qué? Porque amo la obra de Jesucristo. Amo a mi Señor Jesús. Amo a mi Dios, porque le debo todo. No porque sea perfecto, al contrario, porque sé lo malo que soy. Y aún así Él me sigue entregando su gracia y su misericordia. Por eso lo amo. Trato de hacer las cosas bien. Lamentablemente muchas veces caigo y fallo. Pero ahí está su mano para sostenerme, para levantarme una y otra vez, para decirme: hijo, hija, adelante, sigue. Yo estoy contigo. No puedes vencer este pecado. Estás atado a este pecado. Sientes que no hay liberación para tu vida. Jesucristo te dice: no temas. Yo he vencido al mundo. Jesucristo te dice en esta hora: hijo, hija, yo sé que has luchado con eso y que por tu cuenta no has podido, pero aquí estoy para ayudarte. Aquí está nuestro Señor para ayudarnos. Por nuestra cuenta, mis hermanos, no lo vamos a lograr. Si quieres obtener libertad, la única manera es entregar tu vida a Cristo. Es creer, en primer lugar, en su obra redentora, en reconocernos pecadores, mis hermanos, en confesar con nuestros labios, ya sea en el silencio, ya sea en público, que somos indignos, que somos inmundos, pero que Él con su sangre bendita nos santifica. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, unas preguntas, mis hermanos, para que reflexionemos. ¿Has reflexionado sobre tu libertad? ¿Te sientes libre para adorar? ¿Cuáles son tus ataduras? ¿Obedeces a Dios o a la ley del pecado? ¿Puedes obedecer a Dios y así expresar tu mayor alabanza? ¿Qué pasa hoy día, mis hermanos, que pareciera que nuestras iglesias estuvieran atadas? El que grita aleluya es como raro. Nos asustamos porque alguien gritó aleluya. Estábamos todos calladitos y de repente alguien gritó aleluya, gloria a Dios, santo. Es mirado como un bicho raro. ¿No será que tú estás esclavo y que no comprendes eso porque no has confesado tu pecado? ¿Porque no te has confesado delante de Dios y sigues viviendo esclavo del pecado? ¿Porque crees que cantando y levantando tus manos ya eres libre? No, hermano. Si eso fuera necesario, la obra de Jesucristo hubiera sido en vano y Él no hubiera venido a este mundo. Es necesario que te reconozcas pecador, es necesario que te reconozcas pecadora, es necesario que te reconozcas insuficiente. Y recién ahí Él va a comenzar a obrar en tu vida. Y recién ahí vas a comenzar a entender lo que es la libertad. Pero si vives toda tu vida bajo esta fachada religiosa, bajo esta máscara que te pones para los servicios, para los eventos, para los cultos, para los estudios, tu castigo es el mismo castigo que para los esclavos del pecado. El castigo que está preparado para Satanás. El lago de fuego y azufre, que nunca deja de arder. Pero te tengo una buena noticia. Ese lago de fuego y azufre, Dios no lo creó para mandarte a ti. Fue creado para enviar al diablo y a los que le siguieron. Entonces la voluntad de Dios es que tú seas salvo, es que tú seas salva. Pero ¿dónde está tu decisión? ¿Dónde está tu carácter? ¿Dónde está tu convicción? ¿Te mantienes firme siguiendo este camino, peleando la buena batalla? ¿O a la más mínima que caes en pecado, dices: ah, ya, ¿para qué voy a ir más a la iglesia? Me siento sucio, me siento indigno. Sin duda que nos vamos a sentir insucios. Como decía nuestro pastor Roja, ¿nos duele el fallarles a Dios o no? ¿A cuánto les duele fallarles a Dios? Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Que el Señor te bendiga grandemente. Si de verdad te duele cuando le fallas al Señor, porque significa que ya has entrado por esta puerta estrecha, pero ahora estás en el camino de la santificación. Pero gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque hay muchos cristianos, no es necesario irnos para el mundo, muchos cristianos, entre comillas, que pecan y dicen: bueno, uno más, uno menos. Total, ahí está la gracia de Dios. Vamos a ver más adelante, mis hermanos, que Dios nos ha dado esta libertad no para convertirla en libertinaje, sino que para ser libres del pecado, libres de la esclavitud, libres del castigo que era para Satanás y sus huestes que le siguieron. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No queda tanto, no se asuste. No se quede dormido. Entonces, volvamos al inicio. Pablo y Silas estaban adorando a Dios
para que esas cadenas fueran rotas y Señor, por favor, libértanos en esta hora y libéranos a todos los presos para que escapemos de aquí. No, entonces ¿por qué adoraban? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Por lo que hemos venido hablando. Porque ellos estaban encarcelados, porque ellos a lo mejor estaban amarrados, no podían a lo mejor separar sus manos, pero eran libres. ¿Logra entenderlo? Ellos estaban encarcelados, mis hermanos, ellos estaban atados, pero eran libres. Por eso alababan y adoraban el nombre del Señor. No adoraban para ser libres, sino que como eran libres, por eso esa libertad afloraba en una adoración preciosa al Señor. Y esa es la adoración que Dios quiere, mis hermanos. No me malentiendan, mis hermanos. Dios se merece lo mejor. Y me alegro de ver esto. Es el primer ensayo que yo participo junto con ustedes. Y la verdad es que es maravilloso. Es maravilloso porque veo el esfuerzo que hay detrás. Porque entiendo que queremos darle lo mejor al Señor. Pero entendamos, mis hermanos, la alabanza que Dios quiere no necesariamente es la más afinada, no necesariamente la que suene más bonito, sino la que venga de un corazón libre. ¿Y sabe incluso cuál es la mejor alabanza, cuál es la mejor adoración a Dios? No es un cántico, no es un salmo. Le voy a comentar que la mejor alabanza, la mejor adoración a Dios es la obediencia. Entonces volvamos al principio. Desde el pecado que entró a la humanidad por Adán y Eva en el huerto del Edén, quisieron comer ese fruto. ¿Para qué? Para ser iguales a Dios. Muchas veces decimos, ¡ay, qué malo el diablo! El diablo quería ser igual a Dios, quería llevarse toda la honra, toda la gloria. ¿Y el ser humano no quiere acaso también ser igual a Dios? ¿No quiere arrebatarle la gloria a Él? Al único digno de honra, gloria y alabanza, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. También, mis hermanos, muchas veces hemos cometido el error de querer arrebatarle la gloria a Dios, siendo que Él es el único digno, siendo que Él es el único merecedor. Entonces entró el pecado de la humanidad, pero sin embargo ya estaba el plan de Dios para redimir a la humanidad. Desde el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando éste le habla a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La profecía mesiánica por excelencia. ¿Qué le decía Dios en ese momento a la serpiente, a Satanás? Tú lograrás herir al ser humano en el calcañar, en el pie. Una herida en el pie puede ser desagradable, molestosa, pero no es mortal. Sin embargo, van a ser un hijo de una mujer que te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Ese hijo de la mujer, ese hijo del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y en el madero de la cruz, cuando murió y resucitó al tercer día, le dio este golpe letal a Satanás. Porque Satanás creyó que había ganado. Porque Satanás dijo: estamos listos, aquí me los llevo a todos conmigo. Pero Jesucristo al tercer día se levantó victorioso, porque la muerte no tiene dominio sobre él. Eso es lo que yo creo, mis hermanos. Y alabo y engrandezco el nombre del Señor por eso. Porque yo, más que creer, sé que es verdad. Sé que Jesucristo resucitó, sé que Jesucristo vino a la tierra. Por eso amo su obra. Y porque sé que yo soy indigno y soy pecador y muchas veces no logro entender su amor. Me duele fallarles a Dios. Siento que hay una lucha dentro de mí, me desgarradora. Pero Padre, si yo quiero hacer lo bueno, pero hago todo lo contrario. Y me duele fallarle. Pero ahí está el Señor cuando yo a lo mejor he esperado que venga el lazo del Señor a castigarme. Él dice: ven, hijo mío. Y como aquel hijo pródigo me recibe con amor. Y yo a lo mejor temeroso del Señor, esperando el castigo, Él sana mis heridas y me da nuevamente vestiduras blancas. Ese es el amor de Dios. Y mis hermanos, yo más que creer, yo sé que Jesucristo es real. Yo sé que Jesucristo padeció en la cruz y que sufrió. Y por eso me duele el pecado, mis hermanos, porque yo sé que cada vez que fallo, muchas veces, no sé si han escuchado esta alabanza que está de moda, la música worship se llama, ¿cierto? Hay muchas alabanzas que sí son bíblicas, pero yo me he dado cuenta de que igual muchas veces como que en estas alabanzas queremos dejarnos como el ser humano como víctimas del pecado. Oh, el pecado, yo soy víctima del pecado, yo siendo tan bueno, pero el pecado no viene a mí. Mis hermanos, la única víctima de tu pecado y mi pecado fue Jesucristo en la cruz. Cada vez que tú caes en la tentación, cada vez que tú caes en el pecado, es otra bofetada a Jesucristo.
es otra lanza que atraviesa su costado, es otro insulto, es otro escupitajo. Entonces, ¿cómo no nos va a doler fallarle al Señor? Pero como te digo, si te duele fallarle al Señor, gloria a Dios, porque significa que has entrado por la puerta estrecha y ahora estás en este camino de la santificación, que es un proceso. Mis hermanos, destituidos de la gloria de Dios, muertos, pero en Cristo podemos hallar vida. ¿Quieres libertad en esta hora? ¿Quieres libertad en esta hora? Confiesa tus pecados a Jesucristo. Entrégale a Él tus cargas. ¿Es algo complejo o no? Depende. Si quieres vivir toda tu vida bajo esta máscara de falso cristiano, de falso religioso, es difícil. Pero Dios en esta hora quiere que te quites tu máscara. Dios en esta hora quiere que te quites tu traje de fariseo, de pastora perfecta, de joven perfecta. Quiere que le entregues tu corazón tal y como está. Está dañado, está lleno de inmundicia. No esperes a que esté lleno de santidad y perfecto para entregárselo, porque te vas a pasar toda tu vida y nunca le vas a entregar tu corazón al Señor. Entrégaselo ahora. La gracia de Cristo está disponible, pero no por mucho tiempo más. Desde pequeño he escuchado que la venida del Señor está cerca. Al principio me atemorizaba, al principio me aterrorizaba. Hoy en día anhelo ese día, porque sé que por fin le voy a ver cara a cara y voy a poder pedirle disculpas cara a cara y abrazarle y decirle: gracias, Señor, no entiendo por qué lo hiciste, sigo siendo tan inmundo y tan pecador, pero gracias, porque por tu ayuda pude llegar al final. Estamos en un tiempo, mis hermanos, que las personas que estudian teología, los escatológicos, han denominado el ya, pero no. Todas las señales están cumplidas. ¿Por qué Jesucristo no viene ya? Pero no. En un tiempo en que los escatológicos, mis hermanos, los estudiosos de la palabra del Señor de los últimos tiempos, no entienden por qué Jesús no viene si ya las señales están todas cumplidas. Bueno, quizás es por amor a ti. Quizás es por amor a mí. Quizás no quiere que tú te pierdas y por eso estás aquí hoy día en este evento. Sin duda que va a haber algo grande, pero depende de ti, mis hermanos, que hayas venido con un corazón dispuesto. ¿Has venido como esclavo? Bueno, en esta hora hay libertad. No esperes al último servicio, a que vamos a esperar a la última alabanza, al último servicio para que se derrame la presencia del Señor. Si el Señor te está hablando ya, quiere libertarte ahora ya, para que durante todo el evento puedas alabarle con libertad. Para libertarte de esa cadena de esclavitud del pecado. Porque tú no puedes, porque yo no puedo, pero Él sí puede. Él ya lo hizo. Entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu corazón y Él se va a encargar del resto. Entonces, mis hermanos, no hay libertad en ti. No has declarado tu pecado y estás siendo esclavo de tus propias convicciones sin poder obedecer libremente a Dios. Y ya casi para ir finalizando, mis hermanos, llegando a la conclusión, vamos a leer un pasaje en Juan capítulo 31, versículo 36. Yo lo voy a leer, mis hermanos, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Amén. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Nada más, mis hermanos. No yo, no el líder de los jóvenes, Cristo, la verdad, el camino, la vida, nada más. Por eso yo les comentaba al principio, yo no vengo a hablar de mí, yo no vengo a hablar de religión, yo vengo a hablar de Cristo, del camino. Muchas veces nos gusta tanto criticar a otras, a lo mejor, denominaciones, o cuestionarnos tanto de que calvinismo, arminianismo, la salvación se pierde, la salvación no se pierde, se arman debates tremendos. Hermano, gloria a Dios por eso, no estoy en contra del estudio de la palabra del Señor, al contrario, soy un convencido de que estudiar la palabra del Señor no es una opción, es una obligación del cristiano estudiar la palabra del Señor. Pero muchas veces nos enredamos tanto en esto, tanto, y yo caí en esto mucho tiempo atrás. Comencé a estudiar la palabra del Señor y decía: hoy el calvinismo y el arminianismo, la salvación se pierde, y los pentecostales y los metodistas, y yo voy a empezar a leer para que cuando hablar con uno de esos, yo tener la razón. Mire, hermano, que equivocado. Yo tener la verdad, Cristo es la verdad. Y sabe que cuando estaba con toda esta intención,
Jesucristo, Dios, a través de su Espíritu Santo, me hizo recordar aquel pasaje de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Uno reconoció que era el Salvador. Uno reconoció que Jesucristo no merecía estar ahí y que Él sí. ¿Y sabe qué? Dios no le preguntó si era calvinista, si era arminiano, si era religioso, si era de IBEP, de IDP, de la metodista, de la Iglesia Evangélica Pentecostal. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con eso basta, mis hermanos. Muchas veces queremos llenarnos de tantas cosas, de tanta religiosidad, pero con eso basta. Reconoce que Él es tu Salvador. Reconoce que por tu cuenta no puedes. Reconoce que Jesucristo no merecía estar en la cruz, pero que por amor a ti lo hizo. Entonces que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que pueda haber hoy en nuestra vida libertad para alabar. No pienses que con las alabanzas va a hallar libertad. Lo único que te puede libertar es la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo muy importante, su palabra en Primera de Pedro, capítulo 10, versículo 16, nos advirtió respecto a eso. Porque hay muchos cristianos que toman esta libertad, como les mencioné anteriormente, para convertirla en libertinaje. Y Pedro les advirtió, les dijo, no tomen esta libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que recuerden que son libres del pecado, pero que son siervos de Dios. Eso es lo importante, mis hermanos. No significa que creemos en la obra redentora de Dios y ahora como creo en su obra voy a hacer lo que quiera. Total, Él perdona todos mis pecados. Él sí perdona todos tus pecados, pero recuerda que ahora eres siervo de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, eres un siervo de Dios. Y por lo tanto, el siervo de Dios que hace la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, la fe en Cristo, en su obra redentora, es lo único que te puede dar libertad. Y quiero que hagamos un paréntesis, algo muy importante, ya estamos finiquitando, mis hermanos. No se quede dormido. La fe en Cristo, cuando tú entiendes esta obra redentora, no te hace perfecto, ni te hace santo al momento, en el primer instante, sino que te hace libre. Pero se supone que entras por esta puerta estrecha y comienzas a caminar por este camino de la santificación. Y ahí es donde viene muchas veces la decepción y viene esta lucha desgarradora dentro de nosotros. Porque queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Esto que no quiero hacer, hago. Y esto que sí quiero hacer, no lo hago. Así lo escribió el apóstol Pablo. Pero recuerda que estás en el camino de la santificación. Pero la fe en Cristo te hace libre. No pienses que tienes que ser perfecto para ser libre, no. La obra de Cristo te hace libre en esta hora. Si tú lo crees de verdad, la fe en Cristo te hace libre de esta hora. Quiero compartir con ustedes las últimas palabras. Quiero darte buenas noticias. Quiero decirte que tu deuda fue pagada. Quiero decirte que ya no eres esclavo. Quiero decirte que Cristo pagó tu deuda. Quiero decirte que le alabes con libertad, porque esa es la alabanza y la adoración que nuestro Dios se merece y que nuestro Dios quiere. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es una gran bendición para mí poder estar en este lugar, en esta hora. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida. Alabemos con libertad, mis hermanos. No esperemos al último servicio, al servicio de clausura. Ahora, la obra de Jesucristo ya fue casi hace 2000 años atrás. Ya derramó su sangre preciosa. El velo se rasgó. Y ahora podemos acceder a esta gracia inmerecida. ¿Has transgredido, has faltado los 10 mandamientos? Yo sí. Y todos. Como todos. Jesucristo fue claro al decirnos que cuando lo hacemos en nuestro corazón, ya hemos cometido la falta. Que cuando hemos adulterado nuestro corazón, ya lo hemos hecho, sin llegar al acto físico. Y cuando hemos cometido asesinato, aunque sea en nuestro corazón de rabia, de ira, a pesar de que a lo mejor físicamente no hayamos matado a la persona que nos cae mal o a quien tenemos tanta ira, ya lo hicimos. Yo soy transgresor de los 10 mandamientos. Pero Jesucristo me hace libre. Yo tenía una deuda millonaria, mis hermanos, que no podía pagar ni en esta ni en 100 vidas más. Pero Jesucristo vino a morir por mí. Tú tenías una deuda millonaria, hermano, y Cristo la vino a pagar. Señor, ¿por qué? Porque te ama, entiéndelo. Te ama, por eso lo hizo. Por eso aguantó el martirio, por eso aguantó el sufrimiento, por eso cargó la cruz. ¿De dónde sacó fuerza? Pensó en ti.
eso que estaba haciendo le estaba doliendo, sin duda. Le estaba dañando a Cristo, el Hijo de Dios, a Dios, Dios Hijo. Y caminó durante este Calvario, cargó la cruz. Y yo creo que muchas veces pensó, no puedo más, sus piernas temblaban. Pero lo dijo, por amor a mi hija, por amor a mi hijo, yo hago esta obra. En esta hora, mis hermanos, te invito a que recibas esta libertad. Te invito a que recibas y que sientas el amor de Dios. Te invito a que sientas su Espíritu Santo dando libertad. Porque no hay alabanza que te pueda dar libertad, sino que la obra de Jesucristo. Alabo y engrandezco el nombre de Dios, porque mi deuda fue saldada, no por mis méritos, sino por gracia inmerecida. Alabo al Señor, mis hermanos, porque estoy seguro de que si estás aquí, tu deuda fue saldada. Alábale con libertad. Cristo te ama. Animémonos. Queda poco tiempo. Y que no te dé miedo, al contrario, que te dé alegría, porque vamos a estar allá. Ya no va a ser necesario un ensayo de coro. No va a ser necesario un campamento de verano, un campamento de invierno, porque vamos a estar día y noche, todos sus santos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Donde están estos 4 seres vivientes, junto a los 24 ancianos, que se postran a adorar a Dios y dicen todos juntos, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y le invito a que glorifiquemos a nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.